Miren, hoy tenemos un invitado que además de ser un amigo, yo estoy muy entusiasmado porque es alguien que con una óptica distinta a la de los invitados más típicos nuestros, nos va a dar una mirada especial sobre las inversiones financieras. Es Agustín Laje, que es un especialista en filosofía política, y lo que vamos a estar hablando durante esta hora es cómo afecta la agenda globalista distintos sectores económicos, incluso distintas industrias. ¿Cómo afecta a la industria farma? ¿Cómo afecta a la industria de la energía? Eh, y también hablar en términos generales de lo que implica la batalla cultural a nivel global y bueno, por supuesto todo lo que uno infiere que tiene que ver con la caída de la tasa de crecimiento poblacional que no es ajena a todo esto que estamos hablando, ¿no? Así que bueno, Agustín, gracias por aceptar la invitación. No, Miguel, es un honor. Muchas gracias a vos por invitarme. Es un honor de verdad. Bueno, escúchame, vos sabés que siempre antes de empezar me gusta preguntarle a mis invitados que me cuenten un poco de su historia personal. ¿Cómo fuiste tomando decisiones a lo largo de tu vida para llegar donde estás hoy? ¿Qué decidiste estudiar? ¿Cómo fue ese... me da siempre mucha curiosidad el transitar, ¿no? Hasta el presente. Bueno, yo soy politólogo Ajá. y como bien has dicho, después me decanté por el ámbito de la filosofía y puntualmente la filosofía política. Antes de ser politólogo o antes de estudiar ciencia política, yo había empezado a estudiar ingeniería en sistemas. Había estado 3 años estudiando ingeniería en sistemas. O sea, vengo también un poco del mundo de los números, la física y todo ese tipo de cosas. La política para mí siempre era un hobby y escribir era un hobby. De alguna manera, mientras estudiaba ingeniería, al mismo tiempo estudiaba temas políticos, historia política de Argentina me fascinaba, y me puse a escribir un libro sobre los años 70 y el terrorismo. Muy chico, a partir de los 18 años más o menos lo empecé a escribir, lo publiqué poco después, y a raíz de eso recibí una beca para estudiar contraterrorismo en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, D.C. Con lo cual, siendo como estudiante de ingeniería a estudiar contraterrorismo, becado por un libro sobre terrorismo e historia política argentina, era una ensalada muy extraña, incluso para la gente que me había invitado, pero a mí esa experiencia me voló tanto la cabeza que regresé a mi casa con la decisión tomada de abandonar ingeniería y meterme en ciencia política para profesionalizar lo que yo estaba empezando a hacer como hobby y rápidamente se convirtió en una profesión. Estudié ciencia política, de ahí hice después un máster en filosofía y ahora estoy haciendo un doctorado en filosofía. Además, tengo 6 libros publicados, el último, el más reciente, se publicó el 15 de octubre, o sea, tiene pocos días en el mercado, se titula Globalismo y me dedico a estudiar los temas de la política cultural, digamos así. La parte más inmaterial, el lenguaje, los símbolos, las representaciones, las historias, los mitos, toda la parte intangible de la política que a veces la desconsideramos, pero al final termina estructurando los marcos interpretativos con arreglo a los cuales ejercemos la acción humana. Para poder actuar, el ser humano tiene que interpretar una situación dada. Para interpretar esa situación dada, tiene un bagaje cultural que está en el inconsciente colectivo, pero que le provee de guías y de rutas de acción, con lo cual quien controla ese bagaje cultural está en gran medida controlando la acción humana. Y esa es la parte de mi estudio particular, digamos así. Súper interesante. Pues sabes que la primera pregunta que tengo y que siempre me hice yo mismo es, ¿quién, ¿quién termina impulsando la agenda globalista? Porque alguien que lo mira desde afuera, estas cosas muchas veces le dan sabor a teorías conspirativas, ¿no? Entonces, Sí. ¿quién es el interesado en impulsar esa agenda y por qué? ¿Hay un objetivo económico? ¿Hay un objetivo mezclado con poder? Mm. ¿Cuál es tu Mira, respuesta? vamos por partes, ¿no? En primer lugar, digo, para no caer justamente en teorías de la conspiración que sí existen y que sí hay que hacer todo lo posible por evitarlas.
Vamos a definir, si te parece, en primer lugar, globalismo, porque mucha gente puede pensar que es lo mismo que globalización. Ok. Y mucha gente puede decir, pero yo estoy a favor de la globalización, ¿qué tiene de malo? Porque estos dos tipos están hablando contra la globalización que tanta bonanza económica ha traído a las naciones en los últimos tiempos. No, globalización es un fenómeno muy propio de la década del 90 del siglo pasado. De hecho, el término aparece en el mundo académico en los años 80 del siglo pasado. ¿A qué refiere globalización? Sobre todo a la aceleración de las conexiones comerciales y financieras en el mundo posibilitadas por la explosión de nuevas tecnologías que acontecen en la segunda mitad del siglo XX. Poder tocar un botón y contratar a un tipo que está en la India, tocar otro botón, mover tu capital de un país a otro, tocar un botón y que te manden mercancía desde la China hasta tu casa. Ese tipo de cosas enmarcan lo que conocemos habitualmente como globalización. Globalismo no es un concepto económico, sino político. Los conceptos políticos refieren a la forma en que son gobernados los hombres. Los conceptos económicos refieren a la forma en que se produce y se distribuye la riqueza. ¿De acuerdo? Entonces, globalismo es un concepto político que refiere a la modalidad del poder político. ¿Dónde estaba concentrado el poder político desde el siglo XVII aproximadamente hasta nuestro siglo XXI? En una organización llamada Estado. El Estado moderno, definido territorialmente, es decir, cada Estado ocupa un territorio sobre el que ejerce soberanía y por lo tanto determina sus marcos normativos y reclama independencia tanto hacia afuera como hacia adentro. Esa es la naturaleza del Estado desde el siglo, insisto, XVI o XVII, más o menos hasta el XXI. Ese esquema de poder político está mutando porque el poder de definir las normas está viajando rápidamente hacia organizaciones no estatales que son los organismos internacionales. Entonces, ahí empezamos a ver que Naciones Unidas, por ejemplo, que se había configurado a partir de 1945 como una organización global para prevenir la guerra y garantizar la paz en el mundo, empezó a generar una serie de organismos especializados que se parecen mucho a los órganos especializados de los Estados-nación. Por ejemplo, un Ministerio de Salud, bueno, tenés la OMS. En el caso de la ONU. Por ejemplo, un Ministerio de Cultura, tenés UNESCO en la ONU. Por ejemplo, un Ministerio de Economía, bueno, tenés los órganos económicos de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, el FMI, etcétera. Y así en general, o por ejemplo, un Ministerio de Género. Acá en Argentina tuvimos Ministerio de Género. Bueno, la ONU tiene ONU Mujeres, que es su órgano especializado en género. Entonces, cuando vos haces lupa, empezás a ver, pero acá se está constituyendo un poder político que es un reflejo del Estado, solo que su territorio no es un pedazo de tierra, sino que es el globo como tal. Por eso globalismo. Ahora, ¿esto significa que haya un gobierno mundial que ahora lo esté controlando todo? No, significa que en todo caso existe de manera embrionaria, que están puestos los cimientos y que el futuro, la historia está abierta a que eso se desarrolle y aumente su poder o que decrezca. La reciente victoria de Donald Trump es una, digamos, muy mala noticia para ese tipo de poder. Que Milei se haya salido de la Agenda 2030 y de la 2045 es un gran problema para ese tipo de poder porque es un devolver la soberanía hacia el Estado-Nación. Después, si querés, hablamos de Agenda 2030, 2045 para no extender tanto esto. Entonces, ¿qué es el globalismo? Es un régimen de poder político donde el poder soberano lo empiezan a tener organismos internacionales. Y además el globalismo es una ideología. Es la ideología que reclama que en nuestro mundo, en el siglo XXI, el Estado-Nación es impotente para enfrentar los desafíos actuales. Es impotente para lidiar con una pandemia. Por eso necesitas la OMS. Es impotente para lidiar con la fake news y con la desinformación en Internet. Por eso los organismos internacionales tienen que velar por ello. Es impotente para reducir el calentamiento global o el cambio climático, como le dicen ahora. Por lo tanto, necesitas organismos internacionales. Es impotente para liberar a la mujer. Por eso necesitas organismos internacionales. La ideología globalista dice el Estado-Nación es una vieja configuración, ahora tenemos el salvataje o los salvadores, que son los filántropos que están en estos organismos internacionales. Ok, entendido el planteo. Sí. Ahora, me pongo yo en la cabeza de cualquier inversor que al final no puede hacer nada para cambiar esta tendencia, cambiar esta realidad, al menos de forma individual. Supuesto, un camino es la batalla cultural, pero vamos a decir que individualmente quizá hoy la gente no lo tiene muy claro, y alguien dice, ok, pero si yo quiero tratar de identificar dónde van algunas tendencias generales, lo que querría saber es, ok, ¿quién está ganando esa batalla? ¿Está
está avanzando el globalismo. Vos pusiste el ejemplo de Estados Unidos y de Argentina, pero honestamente hay otros 180 y pico de países y te confieso que no sé qué es lo que está pasando en esos países. Mi impresión es que la mayoría se terminan sumando a esa agenda. Sí, se terminan sumando porque tienen mucha prensa, porque además pueden expandir el tamaño del Estado-Nación poniendo como excusa que es un requerimiento de organismos internacionales. Es decir, hacerse cargo del cambio climático es un requerimiento de la ONU o del Acuerdo de París, etc. Entonces, esto le viene muy bien al político. El político va a la ONU muy entusiasmado porque sabe que va a tener buena prensa, sea quien sea. Es como si los organismos supranacionales estos Sí. les dan letra para aumentar el gasto público internamente. Y es al final como un virreinato. ¿Te acuerdas el virreinato del Río de la Plata? Es decir, ¿qué hace, digamos, aquí la autoridad política? Pues ejecuta lo que dicen desde la metrópoli, desde España. Bueno, algo así es el globalismo, solo que ya no hay una España, sino que hay organismos que no son estatales, son supraestatales. Ahora, ¿quién va ganando esto? Mira, vamos a poner algunos ejemplos bien concretos, bien concretos. Casos de globalismo. Recién mencionabas la natalidad. Ese es un caso muy interesante. Naciones Unidas, desde la década del 60 del siglo pasado, creó algo llamado Fondo de Población de Naciones Unidas, con el cual está combatiendo el crecimiento poblacional desde fines de los años 60 hasta la fecha. Por ejemplo, ellos llevaron adelante una conferencia internacional de población y desarrollo en 1974 en Bucarest, le pidieron a las naciones que limitaran la fecundidad de sus mujeres, las naciones de lo que entonces se llamaba Tercer Mundo dijeron, oigan, no vamos a hacer esto, esto no tiene que ver ni con nuestras costumbres, ni con nuestros valores, ni con nuestra forma de vida. Fue un gran fracaso para la ONU. Pero en 1994 volvieron a la carga, ya en época de los Clinton en Estados Unidos y con el apoyo del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo pasó y se aceptó todo el paquete de control natal que incluía, por ejemplo, legalizar cuanto antes el aborto a más tardar hasta el año 2015. Esto fue en 1994. Después de eso tenés otro acontecimiento. Perdón, discúlpame. Sí. A ver si entiendo. Sí. O sea que alguien impulsó el establecimiento del aborto a nivel internacional en cada país y que probablemente antes no estaba. Sin duda. O tampoco sé en los países, en los 180 y pico países, vuelvo a decir, desde cuándo está la ley del aborto. Por lo que vos contás es bastante reciente en la mayoría. Mira, el primer lugar donde se legaliza esto es en la Unión Soviética. El primer lugar en América donde se legaliza es Cuba. O sea, digamos, te estoy mencionando dos países que no son de tradición liberal, digamos así. Después, por ejemplo, en Inglaterra es del 67. En Estados Unidos es del 73. Y ya en el año 74 tenés algo llamado Informe Kissinger, del secretario de Estado Henry Kissinger, en épocas de Nixon. Fue un informe secreto, se desclasificó en 1989, con lo cual hoy está abierto, pero originalmente fue solo para Nixon y para la gente de USAID, que es el órgano de cooperación internacional, básicamente con lo que Estados Unidos, digamos, ayuda a las naciones a cambio. Es el soft power de Estados Unidos, digamos así, es parte del soft power, y al jefe de la CIA. Ese documento revela la necesidad de Estados Unidos de combatir el crecimiento poblacional, especialmente en el tercer mundo. Esto por 4 motivos. Número 1, contaminación. Ya en el 74, decía, más gente en estos países pobres es más contaminación que nos va a perjudicar eventualmente a nosotros. Número 2, inmigración descontrolada. ¿Qué le conviene a Estados Unidos? ¿Más reproducción en México o menos? Bueno, menos, por eso el trabajo de limitar la reproducción en México que han hecho ha sido tremebundo. Número 3, recursos naturales, son finitos y muchos de ellos están en países del tercer mundo. Por lo tanto, bueno, cuanto más gente haya allí, nosotros menos podemos acceder a eso. Y número 4, la seguridad y la estabilidad en el mundo, venían de Vietnam. Entonces, ¿qué pasa? Ahí que dice el informe Kissinger, tenemos que hacer esto desde organismos internacionales fundamentalmente. Entonces, para eso ya tenían armado el Fondo de Población de Naciones Unidas. Todo esto es documentación pública, claro, porque suena desquiciado. Yo sé que esto puede sonar a conspirativo, es todo público y oficial. Entonces, ¿qué pasa acá? Dicen,
Para reducir la natalidad no hay otro camino, entre otras cosas, más que legalizar el aborto. Esto, más allá de si uno está a favor o en contra del aborto, nosotros acá estamos analizando el poder geopolítico de esta cuestión. Ha tenido un impacto notable, notable. Vamos a poner un solo caso, porque podemos poner 20.000, pero vamos a poner uno, porque es muy próximo también, España. En España hoy la tasa de natalidad, en España se legalizó en el año 1986, 86-87. Hoy la natalidad en España es de 1,2 hijos por mujer. La fecundidad es 1,2. Vos necesitas por lo menos el doble para que España continúe en el tiempo existiendo como España, para que esa nación pueda reproducirse y recambiar generaciones. ¿Qué cantidad de abortos hay en España? Bueno, la última cifra fue 103.000, el último año 103.000, sobre 400.000 españoles nacidos. O sea, solo con abortos redujiste más de 20% la cantidad de españoles, de nuevos españoles en España. O, por ejemplo, vamos a ver Inglaterra. Inglaterra hoy está con la tasa de natalidad en su piso histórico. Está algo así como no sé, 1.3, 1.4. O, por ejemplo, Estados Unidos está en 1.6, tampoco le alcanza para recambiar. Y vos, frente a eso, tenés otra realidad, que es la del mundo islámico, donde allí la natalidad es alta. Entonces, si vos lo ves geopolíticamente, estás en un problema, porque mientras le estás diciendo a tus familias que tener hijos es una maldición y que el feminismo te va a liberar y que para eso podés abortar y que además la cuestión del género es fabulosa y el LGBT y la autopercepción, entonces todo eso confabula para reducir natalidad. Pero entonces me da la impresión de que al final la agenda del aborto le ha hecho el juego al Islam. Bueno, sí. Le ha sido súper funcional. Totalmente. Porque al final, bueno, ya no me acuerdo cuál de los guerreros del Islam lo dijo, pero que dijeron que iban a conquistar Europa con el vientre de sus mujeres. Exactamente, exactamente. Y bueno, y cuando dejan entrar a tanta gente en España y en Francia, yo me pregunto qué diría Carlos Martel, ¿no? Sí. Que defendió, ¿no? Sí. En la batalla de Poitiers, ¿no es cierto? La entrada que fue... Y le cerró la entrada a Europa al Islam. Exactamente. A ver, en este momento hay un choque de civilizaciones que ya fue anunciado por Huntington, solo que ese choque está enmascarado por el buenismo de Occidente. Hablar de estas cosas hoy es políticamente incorrecto porque nos hemos comido el cuento de la diversidad y de la inclusión, que son cuentos al final, porque uno no puede incluir a cualquier persona en una civilización. A ver si está bien lo que digo. Al final la agenda LBGT, etcétera, etcétera... Discúlpenme, no sé bien cómo hacer. LGBTIQ+. Bueno, gracias. Son más letras además. Esa agenda es medio pariente cercana del aborto, porque al final apunta a bajar la tasa de natalidad. Es una cosa muy curiosa porque es la agenda de la diversidad, pero ocurre que todos esos tipos de relacionamiento sexual son entre lo mismo, por eso no reproducen vida. Sí, estoy tratando de ver qué impacto tiene en la tasa de natalidad y es para abajo. Bueno, te puedo dar un dato, porque es que todo eso está en fase experimental. Digamos, si esta conversación la hubiésemos tenido hace 4 años, yo estudio estos temas hace muchos años, hace 4 años todavía no había datos que te voy a revelar ahora, y probablemente aquí en 4 años ya tengamos datos mucho más fulminantes. Ahora lo que tenemos en vista es lo siguiente. Por ejemplo, el transgenerismo en niños y adolescentes ha crecido arriba de un 4.000% en los últimos años en Estados Unidos y arriba de un 4.000% en Inglaterra. ¿Bien? ¿Qué significa transgenerismo en niños? Niños que los terminás castrando, ¿de acuerdo? No se van a reproducir. El LGBT, Gallup, que es una de las encuestadoras más importantes del mundo, diría, hizo un estudio muy interesante en marzo de este año 2024 en Estados Unidos. Ellos querían averiguar qué porcentaje de LGBT había en cada generación. Entonces, por ejemplo, los baby boomers, que son los más ancianos de todos, descubrieron desde Gallup que allí había un 3% LGBT, 3%. Después fueron a la de la generación X, un poco más grandes. Descubrieron que había un 9%. Perdón, un poco más jóvenes, quiero decir. Y después fueron a la generación Z, la más joven de todas, los adolescentes de hoy, de Estados Unidos. Y ahí descubrieron que había un 22,3%, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué significa que la generación joven, adolescente de Estados Unidos, un 22,3% sea LGBT? Bueno, una visión superficial dirá, qué bueno es la diversidad y la inclusión. Una visión un poco más profunda te va a decir casi un cuarto de los Estados Unidos no se va a reproducir en los próximos años. Y eso significa mucho.
Ok, entendido ese mensaje. Ahora, ¿cómo lo traducimos, si querés, en el impacto económico de eso? Porque Mm, uno lo puede ver de distintas maneras. Definitivamente, eh, cuando se desacelera el crecimiento poblacional, mm, vos tenés naturalmente una desaceleración del crecimiento porque el trabajo es uno de los factores. sí. Trabajo y capital, si querés, Ujú, y progreso tecnológico es un extra, llamémosle. Pero eso te apunta a, como digo, a que te cae el crecimiento económico. ujú. Y mi impresión es que al final eso debería impactar eh, en una baja del crecimiento del PBI per Ujú, cápita ujú. a nivel global. Salvo que lo puedas compensar con un salto muy grande en productividad, que puede ser que lo justifiques con algunas cosas, pero definitivamente ese factor te tira bien para abajo. Te lo voy a responder desde dos paradigmas distintos. Muy rápidamente, el primero es el libertario de la escuela austríaca, Hayek. Hayek vio esto muy tempranamente, lo vio de hecho en su último libro, La fatal arrogancia, donde enfrenta lo que hoy llamamos globalismo, lo que recién comentábamos como globalismo, él ya escribe sobre eso y apunta contra organizaciones internacionales que están pujando para reducir la natalidad y dice, esto es un verdadero crimen porque si no hemos aprendido del error de Malthus, o sea, para Malthus, siglo XIX, la población no podía exceder 1.000 millones de seres humanos en la Tierra, so pena de extinguirnos de hambre, y no contaba con que viniera una revolución industrial. Y la revolución industrial generó nuevas fuerzas laborales, nuevas fuerzas productivas, mejor dicho, y hoy somos más de 8.000 millones de seres humanos en el mundo y Malthus le erró feo, le pifió feo. Bien. Entonces Hayek dice, no es el problema la cantidad de seres humanos, sino cuáles son las fuerzas productivas eh, eh, y cómo funciona el mercado. Y el mercado necesita gente y mano de obra. Y si ahí le sumamos, por ejemplo, una visión como la de Elon Musk, para salir de Hayek y venirnos al siglo XXI, Elon Musk dice, somos pocos en realidad. En el mundo somos pocos en realidad para todo lo que hay que hacer y porque además este señor está mirando otros planetas y dice, sí, cómo vamos a ir a descubrir nuevos planetas y montar civilizaciones en nuevos planetas siendo esta cantidad y encima reduciéndonos? Bien, entonces, esa es la perspectiva que le podemos llamar libertaria. La perspectiva socialistoide es la del Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, creado por Schwab, por Klaus Schwab en 1971, a instancias de lo que hoy conocemos como Unión Europea, para enfrentar las tesis de Milton Friedman. Es un contubernio de empresas, políticos y gente con mucho poder, tanto económico como político como cultural, que se reúne una vez por año en Davos y marca agenda y tiene gran inserción en Naciones Unidas. ¿Qué ha hecho Schwab? Schwab ha escrito una serie de investigaciones, ha sacado un libro hace algunos años que se titula La Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial dice estamos en un momento de revolución industrial porque ha aparecido una serie de tecnologías que no existían antes y está cambiando la forma en que producimos riqueza. Entre ellas la nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el big data, etc. Toda esta cosa nueva tiene un impacto sobre el mundo laboral porque cada vez se requiere menos mano de obra y según los estudios de Klaus Schwab, a diferencia de las tres revoluciones anteriores, ahora acontece que no se está generando nuevo empleo que demande mano de obra humana. Por ejemplo, en la revolución industrial de la bombita de luz, bueno, sí, perdía su puesto laboral, el que te vendía velas, pero después abría una fábrica y había un montón de puestos laborales. Entonces, ¿qué dice Klaus Schwab? No, esto no está pasando en la cuarta. En la cuarta son las máquinas las que por sí solas están haciendo el trabajo y entonces necesitamos ser cada vez menos personas. Esa gente apuesta a la idea de reducir la natalidad porque entiende que el sistema productivo venidero necesita cada vez menos humanos. Ok. Son los dos debates, digamos, las dos posiciones, ¿no? Ahora, me quedé sin la respuesta o me la perdí. ¿Quién está ganando esta batalla entre globalismo y no? ¿Está ganando el globalismo o está... Sí. no está claro? No está claro. Está Ok, abierto el juego. ok. A ver, si yo hoy te digo que la nación más poderosa del mundo, a pesar de la decadencia de los últimos años, pero la más poderosa en términos de PBI, en términos militares,
hoy hoy no, pero en breve va a estar siendo gobernada por el político más antiglobalista de su historia, entonces tenemos 4 años que hay que ver qué es lo que ocurre. Es más, Trump ya ha dicho en un video previo a ganar las elecciones que él va a sacar a Estados Unidos, por ejemplo, de la OMS. La OMS está armando un tratado de pandemias para concentrar poder político en la próxima pandemia. Te quiero preguntar ahora de Sí, eso por sí, tema vacunas sí, y farma, sí. pero me da curiosidad qué pasa con India y China, que son superpotencias en términos poblacionales. ¿En dónde están ellos? ¿Son pro globalismo, anti? ¿Les da lo mismo? Ellos no son globalistas y ellos disfrutan mucho de ver todo esto. Es decir, ver a sociedades divididas, porque además el globalismo trae consigo un virus que fragmenta las naciones, que es el virus woke. Para que el globalismo avance necesita naciones fragmentadas, destrozadas, pueblos enemistados hacia adentro. Entonces el virus woke, de lo cual después podemos hablar en todo caso, va generando toda esta suerte de guerra civil de baja intensidad que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, ellos ya están hablando sobre las hipótesis de guerra civil, ¿podés creer? Ahora, pero esto que decís es súper interesante, porque al final, entre los dos, redondeando, Sí. son 2.000 millones de habitantes, Sí, capaz sí. creo que es un poco más, capaz que 2.500, es un poco más de un cuarto de la población mundial. ¿Y en términos de contaminación? O En sea, términos de contaminación imagino que son quizá la mitad. entonces, ahí tenés. Ellos son soberanos. Ellos no están viendo cómo agradan al burócrata de la ONU que no eligió nadie. Ok, el juego está abierto. Sí. Te hago la pregunta esta de la pandemia, de las vacunas. Cuidado con ese tema porque te lo pueden bajar. Hace poquito di un podcast en Estados Unidos, entonces Bueno. hay que maquillarlo. Te aviso por si sale esto por YouTube. Ok. Hablemos, no sé, digamos, de las picaduras de los mosquitos. Bueno, ok. Porque hay algo relacionado, que Sí. son las ciudades de los 15 minutos. Sí. Eso también es como una suerte eh, de control supuestamente climático para que la gente no tenga movilidad y esté en un radio. Para el que no sabe, corregime vos, ¿no? Son experimentos donde pretenden que la gente no tenga que moverse más de 15 minutos de su casa y en un radio de distancia de 15 minutos en auto pueda comprar todo lo que quiera, contamine menos, Sí. bueno, Sí. y esencialmente no se mueva, ¿no? Mira, esto es una iniciativa de un colombiano que fue tomada rápidamente por el Foro Económico Mundial y por Naciones Unidas, y es un megaproyecto, pero todavía muy en pañales. La ciudad de 15 minutos es el clímax del ingeniero social, del planificador social. Porque en lugar de dejar que las fuerzas del mercado localicen sus negocios de acuerdo a la relación de la oferta y la demanda, ¿qué hacen? Dicen, no, con otros criterios que son los que yo establezco, esto tiene que estar acá, acá tiene que haber un cine, allá tiene que haber qué sé yo, un restaurante y más allá un colegio. Entonces el político obtiene un poder inmenso. Y esto, como estaría siendo impulsado, exactamente como te digo, por organismos internacionales, sería uno de los proyectos globalistas, pero todavía está muy, muy, muy en pañales, digamos. Me gustaría hablar del calentamiento global y el impacto en, vamos a decir, este impacto cultural de que algunas energías son más deseables que otras, ¿no es cierto? No sé cuánto sabe la gente, pero si vos sumás energía eólica y energía solar, te representa solamente el 10% de la generación de energía a nivel global. El fósil está en la zona del 40%, el carbón, que es súper contaminante, está en la zona del 20%, y el otro 20% es nuclear. ¿Hay alguna manera de saber si aquellos que están empujando esta agenda global a la vez son los dueños de la generación de energía que es consistente con sus objetivos, la energía solar, la energía eólica? Porque da la impresión de que, viste, te empujan una agenda, Sí. pero que además los beneficia directamente de manera económica. Mira, yo no tengo datos claros de si son los dueños o no digamos, de ese tipo de negocios. Sí hay muchas fuentes que dicen Pero que sí. no te sorprendería. No me sorprendería, y hay muchas fuentes que dicen que sí, que el interés pasa por esa variable. Ahora bien, lo interesante es que
qué sé yo, mira, cuando se juntan, por ejemplo, en Davos, y va Bill Gates, George Soros, toda esta gente, Davos nunca se contamina en el año tanto como el día en que se junta el Foro Económico Mundial, porque toda esta gente va en jet privados y es un verdadero caos climático lo que acontece en Davos. Y esa gente llega y dice, hay que dejar de andar en avión, hay que dejar de comer carne. El otro día el de la OMS dijo que había que dejar de comer carne porque eso también estaba contribuyendo, nuestro esquema alimenticio basado en animales estaba contribuyendo a también el cambio climático. Por la emisión de metano de los animales. Exactamente. Entonces yo no me animaría a firmarlo ahora, te diría, tengo que investigarlo más, pero es muy factible que esta gente esté atrás de esos negocios. Y lo más interesante otra vez es que se le demande con tanto ahínco a los países subdesarrollados a que dejen las oportunidades de desarrollo económico y que los países desarrollados que llegaron al desarrollo usando ese tipo de energías sean los que ahora controlen el desarrollo de los subdesarrollados prohibiéndoselas. Es decir, no podemos ser tan tontos, vamos. Por supuesto. ¿Cómo está en América Latina esta disputa de globalismo versus no globalismo? Mira, en América Latina hemos tenido una segunda ola de socialismo del siglo XXI entre el 2019 y el 2023. 2019 tuvimos el gran conflicto, por ejemplo, en Chile, el gran conflicto indígena en Ecuador, llegó el socialismo a Perú, a Chile, muy poco después, ¿no? Perú, Chile, Colombia, desde el 2018 ya estaba en México con López Obrador, volvió a Brasil, en el 2019 volvió el socialismo también a Argentina con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual en un abrir y cerrar de ojos en esos 4 años uno se encontró a toda la región teñida de socialismo, con excepción de 5 países, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Guatemala en ese momento y El Salvador. Guatemala ya no, ya cayó también. Ahora, a fines del 2023 hubo un cambio muy importante que fue Argentina. Es decir, la revolución libertaria de Javier Milei en Argentina fue un punto de inflexión que siguió con otro acontecimiento importante que fue la reelección de Bukele en febrero de 2024 con 85% de los votos, abrumador, impresionante. Y siguió otro acontecimiento hace pocos días, una paliza electoral de Donald Trump contra Kamala Harris. Entonces, ¿qué tenés en este momento? Tenés al socialismo del siglo XXI, que es bien adepto a las ideologías globalistas, retrocediendo, y tenés una representación de gobiernos libertarios o de derechas o antiglobalistas, como se los quiera llamar, en el sur, Argentina, en el centro, El Salvador, y en el norte, Estados Unidos. Y curiosamente son los 3 presidentes más vistosos. Comparalo, por ejemplo, a Milei con Petro. O compara a, qué sé yo, a Trump con Sheinbaum. Entonces, yo creo que viene un liderazgo muy fuerte por derecha en América Latina, y por eso te digo, el partido está abierto. Vos decís, ¿quién está ganando? Mirá, han cambiado mucho las cosas en solo un año, menos de un año. Así que esto está abierto. En Europa está cambiando también. Meloni me imagino que debe ser también antiglobalista. No estoy seguro del resto, no me animo a decir. Bueno, Hungría me imagino también. Mira, Hungría, Italia, y después tuviste hace poco unas elecciones para el Europarlamento. La Unión Europea es digamos así, es un mega leviatán que tiene instituciones jurídicas, legislativas, es una cosa tremenda, a mi juicio incomprensible, porque que te legisle un belga en España, un español en Italia, es una verdadera locura para mí. Pero bueno, esto funciona así. Entonces, en el Europarlamento se celebraron elecciones hace pocos meses y arrasó la derecha, pero no cualquier derecha, no la derecha de lo que en Argentina diríamos el PRO, o lo que dirían en México el PAN, o lo que dirían en Chile el piñerismo, no, una derecha de lo que decimos Milei, Trump, Bukele. Entonces vos tuviste grandes victorias en Holanda, en Bélgica, en Alemania, sobre todo en el norte, en Italia, en España también, pero bueno, en este caso entre Vox y el PP. Entonces la derecha avanzó mucho en la institución más globalista de todas. Habrá que ver después cómo esto impacta sobre todo en los gobiernos de las naciones europeas. ¿Cómo ves
la batalla cultural en Argentina y sé que ahora has adquirido un rol preponderante siendo director ejecutivo de la Fundación Faro. Ayer yo te escuchaba y la verdad que aprendí un montón en el discurso tuyo. Eh, Cuando vos mostrabas estas distintas dicotomías, o creo que usaste la palabra de Dialéctica. las dialécticas, estas antítesis Sí, que, que vamos a decir el comunismo había impuesto en lo económico, sí. pero que se había impuesto en lo social también, Mm, eh, desde el patriarcado al hombre blanco, sí. al el feminismo, me imagino que será otra. Eh, y que claro, a la gente le cuesta ver que eso es una forma de influir en el poder, Ujú, ujú. pero de vuelta, ¿no? Esto también tiene consecuencias económicas. Sí, Eh, y me gustaría también mezclarlo un poco con esto de todo lo que es ESG. sí, sí, Hab- totalmente. Mira, a ver, acá hay que entender que hay algo hoy que ha tenido, que ya tiene nombre. Hasta hace poco no tenía nombre, ahora tiene nombre. Hace poquitos años y tiene origen anglosajón. Ese nombre es wokeismo, woke se escribe. Viene de despertar, de wake up. Viene de movilizaciones afroamericanas en Estados Unidos, se contagió rápidamente el término y terminó describiendo la conjunción de todas estas militancias conflictivas y victimizantes con las cuales hemos lidiado en los últimos años. La izquierda, dicho de forma muy breve, se dio cuenta que la dialéctica clásica, que era la del rico y la del pobre, o la del obrero y el burgués, ya en un contexto de capitalismo avanzado y de fin de Guerra Fría, ya no operaba, ya no generaba revoluciones. Entonces abandonaron parcialmente el terreno de la economía y se sumergieron en el terreno de las relaciones sociales y de la cultura. Entonces, esa idea de que el mundo está dividido en dos, en uno que oprime y otro que es oprimido, que antes lo hacían en clave económica, ahora lo desparramaron eh, con arreglo a las más variadas categorías que determinan la existencia humana. Por ejemplo, en términos de sexo. El hombre es el opresor, la mujer es el oprimido o es la oprimida y el sistema de opresión se llama el patriarcado. En términos de orientación sexual, el heterosexual es el opresor, el homosexual el oprimido y el sistema se llama heteronormatividad. En términos de identidad de género, el transgénero es el oprimido, el cisgénero, como ellos le llaman a la persona que se autopercibe con su cuerpo real, es el opresor y el sistema se llama cisnormatividad. En términos de raza, bueno, el blanco es el opresor, el negro es el oprimido y el sistema se llama racismo. En términos de etnia, quien tiene origen indígena es el oprimido, quien tiene origen europeo es el opresor y el sistema se llama neocolonialismo. En términos, mirá, de belleza, es decir, quien es bien parecido es el opresor de aquel que es feo y el sistema se llama belleza hegemónica. Es decir, ya no existe la belleza, es que hay algo llamado belleza hegemónica, está determinada por el poder político. Y había el de los gordos también. El de los gordos, el gordo es el opresor, el flaco es el oprimido y el sistema, El gordo es el el oprimido, perdón. El gordo es el oprimido, el flaco es el opresor y el sistema se llama gordofobia. Esto parece una broma, pero hoy ya tenés, por ejemplo, revistas académicas en el mundo anglosajón de Fat Studies, o sea, estudios de la gordura, donde esta es la tesis general de esos papers. Ahora, por ejemplo, después tenés la sanía mental. El loco es el oprimido, el que está cuerdo es el opresor, y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. O sea, esta idea Esa de no la que había escuchado nunca. no, pero es que hay toda una militancia contra, por ejemplo, los asilos de locos, los asilos psiquiátricos. Hay toda una militancia porque el loco tiene que estar liberado en la sociedad por más peligroso que sea. Hay todo un desquicio con esto. Ahora, luego ya tenés, digamos, el clímax de la idiotez, que es el ser humano como especie es opresor de la madre tierra, que es la oprimida, y el sistema se llama especismo. La idea de que el ser humano es superior frente al resto de las especies sería un sistema de poder político del ser humano sobre la madre tierra. Entonces, esto cuando vos lo conjugás, te da una serie de militancias minoritarias, pero cuando las pones todas juntas, en realidad generan un gran problema que
obnubila la verdadera contradicción política, que es la del que tiene el poder político del Estado y la del que no lo tiene y por lo tanto tiene que soportar los costos de la casta política. Entonces, cuando vos comprás el paquete woke, vas a tener conflicto político dentro de la familia, dentro de la empresa, dentro de la iglesia, dentro de los clubes, dentro de la vecindad. O sea, todas tus relaciones sociales pasan a ser un cúmulo de conflictos, o por el color, o por el sexo, o por la orientación sexual, o por el peso, o por la belleza. Todo lo que antes era parte del mundo apolítico pasa a ser político y le demanda a la política estatal que le solucione su situación de oprimidos. Entonces la izquierda hizo una jugada monumental, que es la de convencer a la gente de que tenía que votar con sus genitales, con su color de piel, con sus raíces étnicas, no votar por un programa político, por unas ideas políticas, sino por una situación identitaria específica. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el ESG? Esta es la parte que le interesa a la gente del mundo de las finanzas. Bueno, ESG es una sigla que significa Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza, en inglés, que ha sido impulsada especialmente por instituciones como BlackRock, como Vanguard, instituciones, digo, de una potencia económica impresionante del mundo financiero. Esto vos lo sabés mucho mejor que yo. Tengo entendido, por ejemplo, de que BlackRock mueve una cantidad de capital que es superior al PBI de cualquier nación del mundo, con excepción de Estados Unidos y China. Probablemente porque son 10 trillones de dólares. Exactamente. O sea, está muy por encima, por ejemplo, del PBI de Alemania, o por ejemplo del PBI de, qué sé yo, de Inglaterra. Hasta donde yo entiendo, solamente le supera Estados Unidos y China, o sea, el tercer lugar de poder económico. Sí, probablemente sea así, claro. Entonces, ¿qué hace BlackRock? Bueno, BlackRock, por ejemplo, ha venido los últimos años, y también Bloomberg, por ejemplo, impulsando esta idea de que para que tu empresa sea apetecible para el mercado financiero, no solamente tu negocio tiene que ser rentable, sino que tiene que ser políticamente correcto. Y ahí el criterio SG agarra la agenda woke y le dice, te vamos a rankear. Y en ese ranking vamos a medir qué compromiso tenés con el género, con el aborto, con el negro, con el indígena y con todo esto que estamos hablando. Eso también, para que la gente un poco entienda, y yo lo pongo en el caso de Disney, ¿no? Cómo de repente se volvieron locos y qué disparate el príncipe que no le preguntó a la princesa si le dio un beso sin su consentimiento, ¿no? A la Bella Durmiente. Exacto. No le dio sin consentimiento. Y después tenés, no sé, me imagino que está el Superman gay. Sí, el trans, el niño trans. Y bueno, yo qué sé, y la Blancanieves negra. Sí. No es más Blancanieves, yo qué sé. Sí. Bueno, no sé. Pero claro, uno lo ve y dice, ¿y por qué Disney hace esto? Y Disney hace esto, capaz, yo digo, a los tipos capaz que ni les interesa la batalla esa, pero dicen, yo lo que quiero es el sello de ESG que hace posible que determinados fondos puedan comprar mi acción porque estoy rankeado arriba y forman parte de este ecosistema que prioriza que se inviertan aquellas compañías que cumplen estos criterios que, bueno, forman parte de la agenda woke. Exactamente. Bueno, está bueno entenderlo, porque si no dice, ¿por qué alguien querría hacer esto? Y yo al final lo que terminé, a lo largo de los años terminé entendiendo, cuando alguien hace algo raro tenés que ver si tiene algún beneficio económico haciéndolo. Y está. Pero antes de seguir hablando de esto, o está súper relacionado, ¿no? Porque quiero tratar de bajarlo y decir, ok, imaginando que gana el globalismo, ¿qué sectores se ven beneficiados? ¿O qué industrias? Imaginando que gana el antiglobalismo, ¿qué sectores se ven beneficiados? Yo arriesgo uno. A ver. Si gana el antiglobalismo, se ve beneficiado el sector de energía fósil. Claro. Sí, eso lo tengo súper claro. Eso lo tengo súper claro. Arriesgo que si gana el antiglobalismo es negativo para el mundo farma en general. Exactamente. Después me cuesta, no lo tengo tan masticado. El campo. Ok. O sea, si gana el globalismo, el campo se ve muy perjudicado. Okay. Mirá lo que pasa con el campesino de Holanda, por ejemplo, hoy. Okay. O sea, la idea, en este caso esto es Agenda 2030, son 17 objetivos, 169 metas que te hablan de todo,
desde agricultura hasta sexualidad, pasando por salud, educación, cultura, es decir, son 169 metas que lo abarcan todo. Y el daño que han producido al agricultor europeo es tremendo. Por eso todo el conflicto político del agro el año pasado, no solo en Holanda, sino también en otros países de Europa. Entonces el agro es uno de los sectores que está bien perseguido por esta agenda. Déjame volver solo un segundo a Dale, la claro, parte ESG, claro. porque vos decís, busquemos saber de dónde viene la ganancia. Claro, la ganancia es estar bien rankeado y que BlackRock diga, este es una linda empresa para poder poner tu capital, por ejemplo. Vanguard hace lo mismo. O Bloomberg, por ejemplo. Entonces, a veces eso, como no están mirando el mercado, sino que están mirando la ideología de la empresa, a veces sale terriblemente mal. Por ejemplo, Bud Light era la cerveza más importante, la más vendida de Estados Unidos, hasta que se le ocurrió tratar de levantar sus puntos ESG con un comercial donde pusieron a un trans muy famoso de TikTok a beber su cerveza y hacer la cara de la marca. Vos imaginate que no le cayó muy bien a los camioneros, por ejemplo, de Estados Unidos, que les encantaba ver su Spotlight y ahora se vieron reflejados en un trans excesivamente ridículo. Además, digamos, da bastante vergüenza ajena cuando ve uno esa publicidad. Lo ponen en una bañera con espuma y está todo así y toma su Bud Light y claro, obviamente se te van a caer las ventas. Ya no querés, hay tipo que no quiere tomar más Bud Light. Hay tipos que dicen, mirá, me estás tomando de estúpido, no me metas tu ideología hasta en la birra, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó con Bud Light? Perdió tanto poder económico, tanta gente dejó de consumir Bud Light que la superó una marca mexicana, Modelo. Y hoy Modelo es más vendida que Bud Light. A raíz de tratar de quedar Bud Light, bien. para el que no sabe, es un modelo de cerveza de Budweiser. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, otro ejemplo, Target. Target es una compañía de venta por departamentos, una especie de lo que es Falabella, algo más o menos así. Target hace 2 años, en el mes del orgullo gay, se le ocurrió poner ropita para niños trans en la sección de niños y entre esa ropa, por ejemplo, había ropa interior para niñas donde se les incorporaba un bultito para simular que la niña tenía un pene. ¿De acuerdo? Estas cosas retorcidas estaban allí en Target. La gente cuando se dio cuenta dijo, "Che, yo no vengo a comprar más en Target. Si además tengo un montón de tiendas similares, qué sé yo, Macy's, hay un montón de tiendas similares, Marshalls. Bueno, no, entonces Target empezó a perder ventas a lo loco, tuvieron que retirarlo, pedir perdón. Y en el caso de Disney, todas esas películas fueron un fiasco económico. Claro. Empezó el fiasco con Buzz Lightyear, hace más o menos 3 años. No sé cuál es. Es la de el astronauta de Toy Story. Sacaron al personaje de Toy Story, el astronauta, el muñeco astronauta, y le dieron una película solo para él. Y invirtieron una fortuna, de las películas más caras animadas de Disney. Y fue un verdadero fiasco porque la llenaron de escenas LGBT que no tenía nada que ver. El niño no está demandando. Por aparte, ese es el tema. ¿Quién demanda? ¿Vos te pensás que el niño está demandando a Disney una escena LGBT? No, y cuando los padres ven, muchos padres dicen, che, ¿sabes qué? Mejor no vamos a ver esta película. ¿Y cuál triunfa? Triunfa 2 años más tarde la de Mario Bros. ¿Por qué? Porque no tenía ningún contenido de estos. ¿Y cuál fue la película más vista de los últimos 2, 3 años? Top Gun. La vieja película, digamos, donde el héroe americano, un macho, viril, masculino, digamos así, corajudo, con entrega, todo lo que no quiere el wokismo, funciona en el mundo del cine, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Disney continúa en esto si está perdiendo plata? Bueno, entre otras cosas, mirá la tenencia accionaria de BlackRock, Vanguard, y tienen la mayoría. Y ellos no quieren cambiar al directivo. Hay, digamos, parte de la junta que está desesperado en Disney por cambiar a los directivos. Bueno, ellos están frenando eso porque quieren continuar con esas políticas. Ahora, ¿por qué BlackRock, Vanguard, etcétera, quieren continuar con esas políticas? Eso ya es una pregunta abierta a la especulación. Se me ocurre una pregunta que no la tenía tanto en mente, pero ¿cómo llegó todo esto a infectar también a las universidades de primer nivel del mundo? ¿Cómo se produce esa llegada ahí? Porque es sorprendente a todo nivel, ¿no? Mismo en universidades de primer nivel de Estados Unidos. Todo esto tiene una pátina pseudocientífica, pseudoacadémica, que posibilita a estas ideologías presentarse como una verdad.
Por ejemplo, hasta hace poco no hubiésemos jamás aceptado la idea de que si yo me autopercibo mujer, pues entonces soy una mujer, y eso hoy es parte del discurso común porque tiene una pátina académica. Vos vas a las universidades y te lo atornillan en la cabeza. Entonces hay, por ejemplo, revistas queer, revistas de género, académicas, donde entre ellos mismos se van publicando. Y hoy en la academia, por ejemplo, es muy difícil publicar un paper si no tenés perspectiva de género. Hay gente que se dedica a estudiar los astros y donde le piden perspectiva de género para publicar un paper sobre los astros. ¿Te das cuenta? Es una verdadera locura lo que está pasando en las universidades de Occidente. ¿Cómo llegó esto? Ahí también se puede especular un poco. Mi teoría es que dada la inexorable derrota de la vía armada de las izquierdas durante la Guerra Fría, que fue un verdadero fiasco, es decir, ellos esperaban que se replicara la Revolución Rusa en Occidente. El primero que diagrama la idea de batalla cultural es un filósofo marxista italiano llamado Antonio Gramsci, y ellos, bueno, intentan por la vía armada en distintos países en Occidente, sobre todo en América Latina, no lo consiguen en ninguno salvo en Cuba, y empiezan a ver además cómo el capitalismo entra en su fase de edad de oro, ¿no? A partir de los años 50 y hasta el 73 aproximadamente, de un crecimiento muy importante y sostenido durante 23 años. Entonces, en ese contexto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando que llegue el Che Guevara a Estados Unidos? ¿Vas a esperar la revolución proletaria en Inglaterra? Después, además de una experiencia como la de Reagan, la de Margaret Thatcher, donde incluso los laboristas en Inglaterra terminan aceptando las doctrinas liberales en materia económica. No, no vas a esperar eso. ¿Qué vas a hacer? Te vas a recluir allí donde puedas. ¿Y dónde se recluyen? En las universidades fundamentalmente, porque son fábricas de cultura. De la universidad te salen los politólogos, te salen los periodistas, te salen los profesores, te salen todos aquellos que van a generar cultura para esa sociedad. Entonces lo que estamos viviendo hoy, a mi juicio, es una consecuencia de una redefinición estratégica que acontece con la derrota del socialismo en el campo de la economía. Y esta derrota la podemos hallar más o menos en los años 60. De hecho, Francia, mayo del 68, es el primer gran acontecimiento que podría usarse como una prueba factual de esta hipótesis que yo tengo. Déjame volver un segundo a Argentina. Porque, claro, uno cuando termina de entender lo que significa toda esta agenda, es bueno que los que nos están viendo sepan que justamente la Fundación Faro al final lo que busca hacer es combatir esto de manera directa y organizada, ya no de forma tan, digamos, inorgánica a través de redes sociales, vamos a decir, por generación espontánea, Sí. sino con una arquitectura mucho más pensada. Sí. ¿Nos querés contar un poco de eso? Mira, la Fundación Faro acaba de nacer. Tuvimos recientemente una cena espectacular en la que también nos honraste con tu presencia, y tuvimos 400 empresarios aproximadamente que se están comprometiendo con algo que en el mundo empresarial siempre a mi juicio ha costado entender, que es la idea de que las cosas intangibles son muy importantes para definir la opinión pública y la manera en que la gente interpreta la realidad. Es decir, acostumbrábamos a creer que todo lo que había que hacer era bajar el gasto público, bajar los impuestos, lograr el equilibrio fiscal, déficit cero, etcétera, y eso está muy bien. El problema es que nada te garantiza de que mientras vos generás resultados económicos, la izquierda o tus enemigos están conquistando los corazones y las cabezas de las personas. Esto ya no es una hipótesis, esto ocurrió por ejemplo en Chile. Hablábamos hasta hace poco del milagro chileno, y sucedió que con una suba de 2 centavos de dólar, 2 centavos de dólar del metro en Santiago, fue una chispa que incendió, digamos así, un fuego que estaba, digamos, en potencia. Y ahora están todavía con el cuento de cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué pasó en Chile? ¿Fracasó el modelo económico? No, no hubo inflación, no hubo un problema de desempleo masivo, no hubo una caída del producto. ¿Qué pasó? Pasó que la gente empezó a pensar por izquierda y su modelo iba por derecha. Hay un cortocircuito entre el modelo político-económico y la forma en que la gente mira las cosas, mira el mundo. Entonces, eso es lo que no tenemos que permitir que pase en Argentina.
hay gente, los economistas, no todos evidentemente, pero bueno, la gente cercana al gobierno de Milei está muy expectante, está esperanzada, eh, avisoran un futuro muy bueno para la Argentina en términos económicos, una buena recuperación, pero si solamente vemos eso y pensamos que el resultado en sí mismo nos va a consolidar políticamente, pues estamos errándole muy feo. Por eso, la Fundación Faro, ¿para qué llega? Llega para formar cuadros técnicos, formar cuadros políticos, formar liderazgos culturales, referentes culturales y formar al empresariado en temas en los que ellos habitualmente no se metían porque pensaban que no tenían nada que ver con ellos. Las revoluciones empiezan en el mundo de las ideas y si nosotros no conquistamos ese mundo, entonces la aventura libertaria en Argentina solo será una aventura, solo será un momento. Lo que hay que lograr es que esto, más que un momento, sea una nueva era para la Argentina. Entonces vamos a estar, insisto, haciendo políticas públicas, montando seminarios, clubes de lectura de libros. Vamos a hacer un montón de cosas que ya estamos preparando ahora. Así que aprovecho también para invitar a la gente a que siga la Fundación Faro en las redes sociales. Bueno, y me gustaría hacerte una... Tengo dos preguntas finales, ¿no? Una es, vos sabés, este programa se llama Invertir en Dólares. Mm. ¿Qué hace Agustín Laje con sus ahorros? ¿En qué invertís vos? Lo que quieras contar, si Sí, querés contar. sí. Si vos es algo que prefiero no hablar, puedo decir no hablo, pero No, ¿cómo te guías? ¿En qué terminás haciendo? mirá, yo tengo un broker que me ayuda con eso. Yo soy un ignorante total, ¿te das cuenta? O sea, yo me muevo en otros temas, entonces con mis ahorros se lo doy a un amigo de mucha confianza, que entiendo que vos lo conocés, Franco Ah, Tealdi. ok, Él es amigo mío de hace mucho tiempo. Entonces él me asesora, ok, pone acá, pone ok. allá. Yo no. No te ocupás No, directamente. no. Tengo algo de cripto por ahí, pero la tengo holdeando, como dicen. O sea, estás hablando con un ignorante en esa materia. Pero confío en la gente que Está sabe bien. y la gente Igual cercana. esa es otra conversación, porque al final vos sabés que el conocimiento siempre Sí, empodera sí. y algunas cosas, créeme que con no tanto, no necesitas tanto esfuerzo Ok. para aprender algunas cosas que te pueden hacer una diferencia. Sí. Eh, bueno, Agustín, me gustaría hacerte una última pregunta, que vos sos una persona muy leída, ¿no? Y si vos tuvieras que recomendarle a la gente algún libro para que se puedan poner en tema con todo esto. Podés recomendar de los tuyos también, ¿eh? No hay ningún problema. No me molesta que sea que sea el autorreferencial, ¿no? Pero, porque, vuelvo a decir, ¿no? El que no está atento a muchas de estas cosas tiene como una gran confusión. Ve que hay un montón de cosas que no sabe ni por qué, ni cuándo aparecieron, ni cómo fue que se fueron desarrollando, ni creciendo. Y me parece que después de esta charla nuestra, probablemente empiezan a conectar algunas cosas y dicen, ah, bueno, pero entonces esto lo hacen por este motivo y hay un objetivo económico detrás. Mm. ¿Qué, qué recomendarías para leer para que puedan visibilizar esto y entender cómo está el tablero geopolítico y entender, como digo, lo que están tratando de manipular en silencio? Mira, sobre los temas que hemos hablado hoy, puntualmente el globalismo como un marco de referencia general, no se ha escrito muchos libros porque es un tema nuevo, es un tema casi que se está explorando en este momento. Acaba de salir un libro mío que se titula Globalismo. ¿Ok? Acaba de salir el 15 de octubre, está disponible en Amazon, está en las librerías, está en todas partes. Y ahí hay temas como Agenda 2030, Foro Económico Mundial, Naciones Unidas, la OEA, que es la organización regional que tenemos nosotros en América, el wokismo, el progresismo, no es exactamente lo mismo progresismo y wokismo, socialismo del siglo XXI, todo eso está en ese libro. Yo te diría que es el que recomendaría. Mira, no suelo ser autorreferencial, pero es que ese tema está tan en pañales y es tan incipiente que casi que he tenido que escribir sin basarme en ningún otro libro escrito porque prácticamente no hay. Y después los clásicos de los austríacos,
Los de Hayek es mi autor favorito, digamos, de la escuela austríaca. La fatal arrogancia anticipa mucho de lo que hoy estamos hablando con vos. Sobre el poder de Bertrand de Jouvenel, no era austríaco, pero era un pensador francés muy, muy interesante sobre el poder, cómo el poder va creciendo y creciendo desde hace siglos en Occidente, también revela muchas cosas. Yo te diría, si la idea es los temas que hoy hemos estado hablando, vayan por globalismo. Si quieren una formación general, Hayek es una buena opción. Bueno, espectacular, Agustín. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber participado. Los invito a que dejen comentarios acerca de cómo ven esta evolución en Argentina y quizá en el mundo, eh, este movimiento woke en general. Por supuesto, si les gustó, que le den like a este video y que nos empiecen a seguir en el canal. Del feudo a todos los señores, es la marcha